El maltrato no era exclusivamente físico y el maltrato no era exclusivamente psicológico, también era exclusivista de diversos espacios. Que eso no era para las mujeres, que eso es de los hombres y que estamos sobrepasando de la vida real que vivimos en las comunidades. Pero difícil carcaña cosa yo tocus para renga para cosa y manga colerar caña na cachanga para monar. La mujer, por ser mujer, tenía algunos tipos de desventajas. Por ser indígena y por ser pobre, aún más desventaja. Y en ese sentido, por ser madre, inclusive también había desventajas. Este era un espacio donde empezamos a trabajar con el deporte. El estadio en sí, sea una cancha de vóley, una cancha de básquet, puede ser una cancha de indoor, el mismo estadio donde se juega el fútbol es exclusivamente un espacio público, o era anteriormente casi exclusivamente del hombre. Ñuqatayta mamakuna trankawarkami hari shinachu pukllanapayma llukshikunki warmi wawakunaqa wasipimi tiana yanushpayma nishpa botawashkami ñuqatayta mamakuna. Decían, ustedes van dejando botando la casa, ¿quién va a hacer esto, esto? Y siempre había pretextos, pero teníamos que igual nosotros organizarnos una misma en la casa para poder demostrar que tanto en la casa, tanto como en el fútbol sí podemos hacer, ¿no? La estrategia fundamental es tomar, en este caso, el deporte, el fútbol, para que la mujer ingrese al espacio público. Entonces, una vez ingresada en el espacio público, ellas por sí mismas se dieron cuenta de que realizaban, creo que algunos comentarios, algunas reflexiones. Y tenemos, por ejemplo, en una de las comunidades donde cuando los hombres iban a jugar el fútbol, campeonatos de fútbol, ellos no hacían las mingas, por ejemplo. Y cuando las mujeres iban a jugar el campeonato de fútbol, ellos hacían minga y por ende también les multaban si es que no iban a las mingas. Entonces la mujer reaccionó y en esa comunidad recuerdo de que decían, ¿cómo? Si yo estoy yendo a hacer la misma actividad que hace un hombre, estoy yendo a jugar y solo por hacer esta actividad que hacen ustedes me van a multar a mí. Entonces comenzaron a reaccionar y a hacer reflexiones, ¿no? Hasta que el cabildo que estaba dirigido por hombres tuvo que ceder en algún momento ya, decir, así, ustedes también están en el campeonato, también les acompañamos, vamos continuamente. El cambio fue de que, o sea, no dejar, pues, si en caso de que nosotros hubiéramos dejado solo organizando el primer campeonato, hubiera dicho, esto están haciendo mal, y si dejábamos ahí, creo que no hubiéramos podido avanzar. Nosotros nos hicimos las sordas que no les hacíamos caso, no les entendíamos, seguíamos jugando y ya no podían decir nada, pues. Y hasta mi esposo a veces acompañaba al estadio a mirar y a hacer las barras. Ahí ya nos sentíamos más orgullosos de que ya nos están dando el respaldo ellos y que estamos bien, ¿no? La mujer se sintió respaldada y entonces empezó a reclamar sobre la violencia. Y fue consciente de que cuando les insulta, cuando les maltratan, eso es violencia y eso no debe existir. Eso sí se ha superado, no en su totalidad, pero más que eso, ya digo, fue
más que superar en sí la violencia en su totalidad, lo que fue es que la mujer se concientice e ingrese en espacios antes eminentemente masculinos, como la dirigencia, un espacio público como es el estadio, la reflexión frente a algunas inequidades que había en la comunidad, en el hogar, ese tipo de cosas. El cambio es bastante en las comunidades que se ve. Tenemos ahora, las mujeres tienen una decisión de hablar, de participar, de tomar las decisiones. Ya no se quedan calladas, ya no son maltratadas como eran antes, pero igual toca seguir el proceso.